Up to mighty London came an Irishman one day. As the streets are paved with gold, sure everyone was gay. Singing songs of Piccadilly, Strand and Leicester Square. Till Paddy got excited, then he shouted to them there. It's a long way to Tipperary, it's a long way to go. It's a long way to Tipperary, to the sweetest girl I know. Goodbye, Piccadilly, farewell, Leicester Square. It's a long, long way to Tipperary, but my heart's right there. Esto es Blitocast, no es Histocast, pero casi. Bueno, pues estamos aquí un día más y traemos en este caso pues unas historias que os habíamos prometido que os íbamos a traer por estos programas que hemos hecho, estas partes que hemos hecho de Los Ángeles de la Segunda Guerra Mundial. Esto que os habíamos prometido van a ser unos episodios cortos, por eso están en formato Blitz. Son recursos para que los utilicen pues por supuesto los maestros, me gusta llamarles maestros, ¿no? Los maestros, los profesores de instituto o incluso de colegio, si es que lo consideran así apropiado. Y entonces, bueno, pues son más cortos, entonces les va a ser más fácilmente digerible por parte de los alumnos y bueno, que tengan más ánimo, pues por supuesto se puede adentrar a más. Y bueno, pues esto viene porque alguno de nuestros oyentes pues, nos ha comentado en redes que es una pena que las cosas tan interesantes que contamos pues no se enseñen en los colegios, en los institutos y bueno, pues al final hemos decidido que pues grabar un episodio de estos especiales de esta serie de Los Ángeles de la Segunda Guerra Mundial para este fin, ¿no? Como os acabo de comentar. Y también para aquellos seguidores de Histocast que quieran hablar de este tema con sus hijos, por supuesto. Así que, bueno, pues tenemos aquí a Leonardo, a @Cervera Navas y tenemos también a Hugo Cañete, Hugo A. Canete en Twitter y también contamos con, os voy a poner para que os vean porque yo ya tenía la presentación preparada y todo, ¿no? Tenemos también a Dani Galpe en Twitter, Daniel Galán. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues nada, estamos con esto, Leo. Esta idea es interesante. Como sacar un spin-off, pero para que sea más fácilmente accesible. Bueno, pues muchas gracias, Goyo. En este episodio especial vamos a contar dos historias de jóvenes que se jugaron la vida para salvar a otras personas que los nazis estaban buscando para matarlos. Son adolescentes, son jóvenes, son ángeles de la Segunda Guerra Mundial jóvenes. La primera historia dura unos 30 minutos y cuenta lo que hicieron dos niñas polacas. La segunda historia, un poco más corta, yo creo que será como unos 15 minutos, que es la que nos va a contar Hugo, cuenta lo que hizo un joven argentino en París. Yo lo que recomiendo, si hay poco tiempo o si se quiere hacer, por ejemplo, una clase, es escuchar primero la historia de las chicas polacas, que se cuentan más cosas, y luego, si queda tiempo y hay ganas, pues se puede escuchar la del chico argentino. Empezando ya con las hermanas Podgorska, tenemos que remontarnos al año 1938, es decir, un año antes de que empezase la Segunda Guerra Mundial. Nuestras protagonistas son dos hermanas católicas. Supongo que se está viendo esto en la pantalla, ¿no? ¿Oyo? Así es, sí. Ok. Son dos hermanas católicas que vivían en una granja en Polonia. La hermana mayor se llamaba Fusia y tenía 13 años. Y la hermana menor se llamaba Elena y tenía solo 3 años. El padre de las niñas enfermó y murió, así que Fusia pues no tuvo más remedio que irse a la ciudad,
más cercana para trabajar y poder ayudar a su familia. Esta ciudad se llamaba y se llama Przemyśl. Es una palabra polaca que no se parece nada a cómo se pronuncia y que se escribe de la siguiente manera: Przemysl. Se pronuncia Przemyśl. Esta ciudad está en el sureste de Polonia, muy cerca de la frontera con Ucrania y también de la frontera con Eslovaquia. En esta ciudad vivía una familia de comerciantes judíos que se llamaban los Diamant, que tenían una tienda de comestibles, y entonces Fusia se va a trabajar como dependiente a la tienda de estos Diamant y se queda a vivir con ellos como si fuera un miembro más de la familia, ¿no? Un año más tarde, en septiembre del año 39, pues la Alemania nazi y la Unión Soviética, es decir, Rusia, invadieron Polonia y se repartieron el país en dos. Y esto da lugar al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. La parte oeste de Polonia se la quedó Alemania y la parte este de Polonia, donde estaba Przemyśl, se la quedó Rusia. Seguramente ya sabéis todos que cuando Adolf Hitler llegó al poder en Alemania, aprobó unas leyes que convertían a los judíos en enemigos del Estado. Aunque los judíos hubieran nacido en Alemania e incluso aunque hubieran luchado en el ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial, los judíos alemanes perdieron su nacionalidad y se convirtieron en apátridas sin derechos. Se les prohibió casarse o tener relaciones sexuales con los que seguían siendo alemanes, no podían trabajar como funcionarios, tampoco tener negocios, no podían ir a los colegios o a las universidades, tampoco a los cines o a los teatros, y se les obligaba a llevar una estrella de David cosida a sus ropas para que no pudieran pasar desapercibidos como si fueran alemanes en ningún momento. Además, estaban obligados a vivir encerrados en unos barrios especiales que había en las ciudades más importantes que se llamaban guetos, en donde no podía entrar ni salir nadie y apenas entraba la comida. La idea de los nazis era ir matando a los judíos poco a poco de hambre y de enfermedades. Bueno, los Diamant en un primer momento se libraron de todo esto, porque como Przemyśl quedó en la zona rusa, pues estas leyes alemanas no se le aplicaban. Pero en el año 1941, cuando la Alemania nazi, que ya había invadido Francia y otros países europeos, invadió Rusia también, lo cual incluía la mitad este de Polonia, pues los Diamant se quedaron sin su tienda y fueron trasladados al gueto de Przemyśl, y Fusia se quedó sin trabajo. Para empeorar todavía más las cosas, los nazis se llevaron a su madre y a su hermano mayor para que trabajaran como esclavos en Alemania, porque los polacos también estaban muy maltratados por los nazis. Así que Fusia, que tenía 16 años, fue a la granja familiar, se trajo a su hermanita Elena, que tenía 6 años, y se fueron a vivir juntas a una habitación que le prestaron los Diamant, donde no tenían que pagar alquiler, pero estaban allí cuidando de las cosas de los Diamant, de los judíos, para que, si algún día podían volver, pues allí siguieran sus pertenencias, ¿no? Fusia, recordaros, 16 años, empezó a trabajar en una fábrica y empezó a ayudar a los Diamant, a los judíos, llevándoles comida al gueto para que no se murieran de hambre, porque ya hemos dicho antes que la idea es que no entraba comida allí. Quizás os estaréis preguntando cómo podía llevar Fusia comida a los Diamant si estaba prohibido entrar en el gueto. Pues ella lo hacía sobornando a los guardas. Y seguramente os preguntaréis, ¿y cómo hacía para sobornar a los guardas si trabajaba en una fábrica y no tenía mucho dinero? Bueno, pues porque los Diamant habían escondido joyas en sus ropas cuando entraron en el gueto. Entonces se las daban a Fusia, Fusia vendía las joyas en el mercado negro y con el dinero que sacaba, pues podía sobornar a los guardas y llevarle comida a sus amigos judíos. Ella sabía perfectamente, Fusia, que si la pillaban haciendo esto, por supuesto que la llevaban a un campo de concentración o la mataban allí mismo, y lógicamente su hermana de 6 años pues hubiera quedado totalmente sola en Przemyśl. Pero como los Diamant habían sido muy buenos con ella y lo consideraban como parte de su familia, pues ayudó a estos judíos. Así llegamos al año 1942,
cuando los nazis pusieron en práctica lo que llamaron la solución final, es decir, el asesinato de todos los judíos que había en Alemania y en los países europeos que habían invadido. A partir de esa fecha, los nazis empezaron a vaciar los guetos, poco a poco, y deportaban a los judíos a campos de concentración como el de Auschwitz, que estaba en Polonia, y era el campo más grande. Los judíos hacían el viaje, que podía durar varios días, hacinados en vagones de ganado y haciendo sus necesidades en un cubo. Los más viejos y los que estaban más débiles, porque venían ya del gueto, de estar varios años comiendo muy mal, pues normalmente se morían en el tren por el camino. Y los que llegaban vivos a su destino, sucios, deshidratados, hambrientos, pues los nazis los sacaban de los vagones de ganado a gritos, con los ladridos de los perros, y los ponían en 2 filas. A los que parecían más fuertes y capaces de trabajar, les tatuaban su número en el brazo, les rapaban el pelo, les daban su uniforme de rayas y les mandaban a un campo de trabajo para que estuviesen trabajando allí como esclavos hasta que se muriesen de hambre o de enfermedad. Los que iban a la otra fila, a la fila chunga, pues a estos directamente les decían que los que iban a esa fila eran los niños, los viejos o los que parecían demasiado débiles para que no podían trabajar como esclavos, pues a estos les decían que se desnudasen porque les iban a dar una ducha, pero cuando entraban en las supuestas duchas, en grupos de entre 1.000 y 2.000 personas, pues por los conductos no salía agua, sino un gas venenoso que asfixiaba y los mataba a todos en cuestión de minutos. Los primeros que morían eran siempre los niños, porque el gas venenoso se iba hacia abajo, y los últimos en morir eran las personas más altas, que eran los que estaban intentando respirar sin el veneno. Bueno, luego los judíos que trabajaban en un equipo que se llamaba el Sonderkommando, pues llevaban a los cadáveres a los hornos crematorios y allí los incineraban para que no quedara ninguna prueba de aquellos asesinatos. Se calcula que siguiendo este método industrial de asesinato, pues los nazis asesinaron a unos 6 millones de personas durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué os cuento todo esto? Pues porque la solución final llegó también al gueto de Przemyśl, de los Diamant, en junio de 1942, cuando ya empezaron a llevarse a los judíos a Auschwitz para gran preocupación de Fusia, porque se llevaron al hijo más pequeño de los Diamant, que se llamaba Isidoro, y después se llevaron a los padres sin que los otros hijos ni Fusia pudieran hacer nada para evitarlo, ¿no? Una noche del mes de noviembre de 1942, Fusia se despertó porque alguien estaba golpeando la puerta de su habitación. Ella fue a abrir, convencida de que eran los nazis, que ya se habían enterado de que estaba ayudando a los judíos y venían a detenerla, pero el que estaba en la puerta era uno de los hijos de los Diamant, que se llamaba Max, que estaba todo ensangrentado. Fusia le invitó a pasar a su habitación y mientras le curaba las heridas, Max le contó que lo metieron en un tren de ganado para llevárselo a Auschwitz, pero él había escondido unos alicates entre sus ropas y cuando el tren estaba fuera de la estación, rompió la alambrada de espino de una de las ventanas y saltó del tren en marcha. Max podría haberse matado tirándose del tren en marcha, pero sobrevivió milagrosamente a la caída y a partir de ese día se quedó a vivir escondido con Fusia y con Elena. A Elena, que tenía 7 añitos, le explicaron los dos que no podía decirle a nadie que Max estaba allí viviendo con ellos, porque si no, los nazis vendrían y se los llevarían a los 3. En el gueto de Przemyśl seguía un hermano de Max, que se llamaba Henek, y su novia Danuta, así que antes de que le llegara el turno para ir a Auschwitz, Fusia y Max les ayudaron para que se escaparan del gueto. Pero entonces el problema es que ya los 5 no cabían en la habitación de Fusia, así que Fusia alquiló una casa muy vieja que había al final del pueblo, que no tenía ni electricidad ni agua corriente, pero tenía una cosa muy guay,
que es que tenía un ático muy grande donde podían vivir escondidos los judíos. Max y Hennek hicieron un escondite dentro del ático por si subían los nazis a inspeccionar, y como había bastante espacio en aquel ático, pues se sumaron otros 4 judíos más que eran amigos de los Diamants, porque Fusia dijo que total, si la descubrían escondiendo judíos, la iban a matar igual por esconder a 3 que por esconder a 7. Unos días más tarde... No te van a matar 7 veces. Da igual. Exacto. Entonces digo, mira, da igual, que vengan porque caben ahí y ya está. Unos días más tarde llegó a la casa de Fusia un niño polaco con una carta para ella. La carta se la había dado una judía del gueto, una tal señora Zimmermann, que le había pagado al niño para que llevara la carta a Fusia. En la carta, la señora Zimmermann le decía a Fusia que sabía que tenía a judíos escondidos en el ático de su casa y le amenazó diciéndole que si no le dejaba ir a esconderse allí con sus 2 hijos, la denunciaría a los nazis. Esa misma noche, Fusia se coló en el gueto, sobornando a uno de los guardas, y recriminó a la señora Zimmermann por chantajearla, pero finalmente aceptó que la mujer y sus 2 hijos se escondieran en el ático también. Fusia, con 17 años, ya tenía a su cargo a 10 judíos, y el día en el que se vació definitivamente el gueto de Przemyśl, el verano de 1943, todavía aparecieron otros 3 judíos más en la puerta de su casa, y por supuesto Fusia les dejó pasar. Repite el año seguramente 1943, ¿eh? Ojo, sí, todavía queda guerra, ojo, todavía queda guerra. Y no sabían cuánto iba a durar. Que eso exacto. Es que era como aquí indefinido. Tremendo. Claro, seguramente os estaréis preguntando cómo hacían una joven de 17 años y su hermana de 7 para alimentar a las 13 personas que tenían escondidas en el ático, si lo único que tenían era el sueldo que cobraba Fusia trabajando en la fábrica. Bueno, pues como lo hicieron fue montando un taller de costura y confección allí en el ático. Fusia iba al mercado, compraba ropas viejas, trapos, y los judíos en el ático cosían y arreglaban la ropa que ella luego revendía como si fueran ropas nuevas en el mercado, y con el beneficio que sacaba de aquello, pues el domingo, que era el único día donde no trabajaba en la fábrica, se recorría varios kilómetros alrededor de Przemyśl por las granjas, comprando patatas y verduras que luego su hermanita pues cocinaba para que pudieran comer los que estaban arriba en el ático. Así, de esta manera tan precaria, los 15, que eran las 2 hermanas, y los 13 que habían en el ático, aguantaron hasta comienzos del año 1944. Pero de repente, un día, aparecieron en la puerta de la casa 2 soldados alemanes. Fusia pensó, bueno, ya se ha terminado esto, nos han descubierto, nos vamos todos para Auschwitz, nos van a matar, pero resultó que lo que pasaba es que estaban montando un hospital militar más abajo de la calle y querían una habitación para que se quedaran allí a dormir 2 de las enfermeras que trabajaban en el hospital militar. Así que Fusia y su hermana se apretaron en una habitación y le dejaron la otra habitación a las 2 enfermeras, que estaba justo debajo del escondite que habían hecho en el ático. Y le dijeron cuando se fueron los soldados... quedarse los militares, no sé, o sea que esto es de película, ¿eh? Totalmente. Madre mía, o sea, se debieron quedar blancos. Tú imagínate estas 2 niñas, el papel que tienen. Claro, le dijeron a los de arriba que a partir de entonces, desde que llegaban las enfermeras por la tarde hasta que se iban al hospital por la mañana, no se podía mover nada, porque es que si escuchaban movimientos en el ático, pues estaban todos muertos. Una casa, ¿no?, de madera que cruje eso, todo el mundo quieto. En fin, evidentemente era muy difícil no hacer ruido, a alguien que tosiera por la noche, en fin. Así que una de las enfermeras oyó algo y empezó a sospechar. Así que al día siguiente vino a la casa con unos soldados que subieron al ático, pero cuando subieron, pues no vieron más que muebles y ropas viejas y concluyeron que el ruido debía ser por las ratas. Lo que pasó es que
Max escuchó a los alemanes hablando con Fusia y entonces se metieron rápidamente los 13 en el escondite que habían hecho en el ático y entonces se pudieron librar. Allí siguieron, la guerra se acercaba cada vez más a Przemyśl porque el ejército ruso iba reconquistando. Los alemanes evacuaron el hospital que tenían en la calle, las enfermeras se fueron, eso fue un alivio, pero el problema entonces era que como había combates alrededor de la ciudad, pues Fusia no podía salir a comprar comida, porque era muy peligroso. Y allí había viviendo 15 personas, y pasaron varios días sin comida y pasaron muchísima hambre. Pero finalmente, el día 27 de julio de 1944, el ejército ruso entró finalmente en la ciudad y los 13 judíos que estaban escondidos en el ático desde el año 42 pudieron por fin salir a la calle, blancos y flacos, como si fueran fantasmas. Yo me imagino que querréis saber qué pasó con Fusia y con Elena después de la guerra. Bueno, pues Fusia se casó con Max y la pareja, ahí los vemos, se emigró a los Estados Unidos. Allí tuvieron un hijo y una hija y Max estuvo trabajando en los Estados Unidos como dentista. El año 1979, Fusia y Elena viajaron a Israel invitados por la fundación Yad Vashem, que es una organización del gobierno israelita que honra a los que ayudaron a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial y les concedieron el título a las dos hermanas de Justas entre las Naciones, que es el mayor premio que se puede recibir por un acto humanitario como este. Fusia murió a los 97 años de edad. El año 2018, en Los Ángeles, en California, su hijo y su hija viven todavía. Por su parte, Elena se quedó en Polonia, se casó y trabajó como médico en Cracovia. Cuando se ha grabado este podcast, en marzo del año 2024, Elena vive todavía y tiene 89 años de edad. Si queréis saber más sobre esta increíble historia, hay una película del año 1996 llamada El silencio de los 13, en inglés Hidden in Silence, que cuenta la historia de Fusia y Elena y que se puede alquilar o comprar en Amazon Prime. Espero que os haya parecido interesante esta historia de estas dos niñas polacas y ahora le paso el testigo a Hugo para que os hable de otro ángel de la Segunda Guerra Mundial. Pues sí, fantástica historia. Vamos entonces con Adolfo Kamiński. Gracias también, Leo, por haber preparado el guión de la historia de este protagonista, que va a ser nuestra segunda historia. Se trata de Adolfo Kamiński, que es un niño de padres judíos que nació en Argentina, aunque la familia luego se muda a Francia cuando él tenía 5 años, y se fueron a vivir a Vire, que era una pequeña ciudad de Normandía, porque un tío de Adolfo que vivía allí, que se llamaba León, pues lo invitó, o por circunstancias de la vida se fueron allá a vivir con él. Adolfo siempre fue un niño muy inquieto. Por ejemplo, a los 13 años compró una vieja imprenta con otro compañero de clase y fundaron el periódico del colegio. Adolfo dejó la escuela a los 14 años, supongo que hoy será segundo de la ESO o así, y empezó a trabajar en una fábrica de componentes de aviación, pero perdió el trabajo por ser judío, cuando los nazis invadieron Francia en el verano de 1940. Así que su siguiente trabajo fue en una tintorería del pueblo, donde Adolfo aprendió cómo quitar cualquier mancha y con ese trabajo empezó a interesarse por la química. Su tío León le prestó un par de habitaciones que tenía disponibles para que pudiese experimentar a gusto y con 15 años Adolfo montó allí su propio laboratorio con libros de química de segunda mano, productos, probetas y todo el material que el farmacéutico del pueblo, Monsieur Bracourt, le proporcionaba a precio de coste porque el hombre se había quedado muy impresionado con estos trabajos y estos experimentos que estaba llevando a cabo el muchacho Adolfo. Todo parecía ir bien, pero entonces su tío León un día descalabró a un policía tirándolo por las escaleras de una patada porque los nazis habían venido a confiscarle la casa
y claro, después de este desaguisado tuvo que huir corriendo y se fue a París. La madre de Adolfo escribió a León, a su nueva dirección, y un gendarme amigo le dijo que la Gestapo, que es la policía secreta de los nazis, había interceptado la carta y ya sabían dónde se escondía el tío León. Así que la madre, pues, asustada, la madre de Adolfo, pues se va corriendo a la estación de tren para ir a París a avisar al tío León, pero nunca llega a su destino y finalmente la van a encontrar muerta en las vías del tren. Impresionante la Gestapo, o sea... Sí, eficiente. Total, es una cosa tremenda, es como la parca, es tremendo, ¿eh? Sí, sí. Así que bueno, Adolfo lo que va a hacer es que se va a encerrar en su laboratorio porque el muchacho estaba devastado después de la muerte de su madre. Dejó su trabajo en la tintorería y empezó a ganar dinero haciendo jabón, velas de parafina y cera para pulir que vendía en la farmacia del señor Bracourt. Pronto se va a dar cuenta de que el farmacéutico colaboraba con la resistencia francesa, que era el movimiento francés que luchaba contra los nazis, y se unió él también a la resistencia con un deseo de vengar la muerte de su madre. Y fijaros que solo tenía 16 años. Poco después, Adolfo y su familia fueron también detenidos por la Gestapo por ser judíos y deportados al centro de internamiento provisional de Drancy, a las afueras de París. Desde allí los nazis repartían a los judíos franceses por los campos de concentración y un hermano de Adolfo se las ingenió para enviar una carta al consulado de Argentina en Francia, fijaos qué suerte, haciendo valer la nacionalidad argentina de la familia. Y gracias a eso van a ser liberados. Pero, por desgracia, eso solo fue durante unos días, porque un poco más tarde Argentina y la Alemania nazi rompieron todos sus acuerdos internacionales, es decir, los dejaron sin efecto, y Adolfo y su familia volvieron a quedarse otra vez sin la protección jurídica que les brindaba el hecho de tener una nacionalidad argentina. Así que Adolfo utilizó entonces sus contactos con la resistencia para conseguir un escondite donde ocultarse él y su familia, y gracias a sus conocimientos de química se rebautizó con el nombre de Julien Keller para que no lo pudieran reconocer, y entró a trabajar en la unidad de resistencia llamada La Sexta, que era la que hacía la documentación falsa para los resistentes que luchaban contra los nazis y para los judíos. Adolfo no tardó en hacerse famoso por sus habilidades como falsificador, hasta el punto de que lo pusieron al frente de un equipo de falsificación a pesar de que acababa de cumplir 18 añitos. Un día apareció por su laboratorio un compañero de la resistencia con la noticia de que en 3 días los nazis iban a hacer una redada para llevarse a 300 niños judíos. Por lo que Adolfo y su equipo tenían que hacer 900 documentos falsos antes de 3 días. Es decir, tenían que falsificar 300 certificados de nacimiento, 300 certificados de bautismo y 300 cartillas de racionamiento para que esos niños pudieran demostrar ante los ojos de los nazis que no eran judíos. Adolfo estuvo trabajando sin parar 3 días y 3 noches hasta que cayó desmayado por el cansancio, pero esos 300 niños judíos al final lograron salvarse. La Gestapo fue estrechando el cerco sobre Adolfo y su equipo porque cuando descubrían a alguna persona con la documentación falsa que hacían, pues solían torturarla para que dijese cómo había conseguido los papeles, y algunos miembros del equipo de Adolfo empezaron a ser arrestados y ejecutados porque obviamente algunos prisioneros hablaban bajo tortura. Pero los nazis nunca lograron atrapar a Adolfo, que siguió trabajando por su cuenta como falsificador hasta la liberación de París. Los que sí lo encontraron fueron los servicios secretos de la Francia Libre, que estaban sobre aviso de las habilidades que tenía Adolfo y le encargaron una nueva tarea, que era que falsificase documentos alemanes para infiltrar agentes franceses y así poder recabar información sobre los campos de concentración nazis. Así que Adolfo pasó los últimos meses de la guerra falsificando pasaportes alemanes, billetes de tren, entradas de cine, todas estas cosas que alguien puede llevar en un bolsillo cuando lo registran y así no despertar sospechas de la Gestapo. Se estima que gracias al trabajo como falsificador del adolescente
Adolfo Kaminsky, este salvó la vida de 14.000 judíos. Falleció en París justo el año pasado, en 2023, a los 98 años de edad. Y su hijo, por ejemplo, es un cantante famoso de hip hop en Francia, se llama Rosé, y su hija Sara es una actriz y escritora que ha publicado la biografía de su padre. Así que si queréis saber más sobre la historia de Adolfo, podéis ver un vídeo en YouTube del prestigioso programa 60 Minutos, en el que puede verse al propio Adolfo Kaminsky poco antes de morir, explicando cómo hacía sus falsificaciones para salvar a los judíos que salvó, y el vídeo se puede encontrar fácilmente poniendo en el buscador de YouTube Adolfo Kaminsky, The Forger o The Forgers, si lo decimos en español, o leer el libro publicado por su hija, que se titula Adolfo Kaminsky, el falsificador. Esto es toda una historia de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, aquí vemos la portada de la serie. Y bueno, es increíble, la verdad, la historia de este señor. Vamos, es que dos historias de película acabamos de escuchar por el precio de una. Y nada, pues darle las gracias a Leo por estas historias de estos niños. Yo no las conocía ninguno de las dos, ¿eh? Yo tampoco. No. Increíble, ¿eh? Son increíbles. Alucinante. Vamos. Con hombre, esa edad puedes hacer de todo el bien del mundo. Es increíble. Ya ves. Yo estaba historia. pensando que este señor, por supuesto, tendría su nombre en clave para la Gestapo y que querrían echarle el guante. O sea, igual que ponen los de, yo qué sé, el FBI pone enemigo público número no sé cuánto y hacen un listado, pues seguro que lo tenían ahí puesto en su listado. Seguro, vamos. Él, cuando se dio cuenta de que le estaban estrechando el cerco, estaban cayendo sus colaboradores, se escapó. Y se quitó de en medio y siguió falsificando por su cuenta, pero ya sin contacto con sus antiguas redes. Y el tío así consiguió burlar a la Gestapo. O sea, era súper inteligente. Sí, ahí se da cuenta de, ojo, porque parece que esto va a caer y fuera. Se va y ya está. En fin, que es simplemente el no menospreciar o minusvalorar el hacer de la Gestapo. Ya vemos que es muy eficiente cuando quiere serlo, vamos, para desgracia de sus víctimas. Pues nada, gracias por estas historias de niños y adolescentes tan valientes, los ángeles más jóvenes de la Segunda Guerra Mundial, y gracias a los oyentes de este episodio especial de Histocast, este Blitztocast. Y si os habéis quedado con ganas de más, pues podéis escuchar la serie que hemos hecho de los ángeles de la Segunda Guerra Mundial, con varias partes donde hay muchas más historias interesantes y que podéis ver o escuchar completamente gratis, por supuesto, en YouTube, en Spotify, en fin, en iVoox, etcétera. Bueno, en todos los sitios, en Apple, en fin, ya sabéis. Pues nada, ya está, chicos, nos vamos a despedir, ¿os parece? Venga, nos vemos. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Venga, os pongo a los 4 para que se os vea. Hasta luego.